Bueno, llegamos ya al momento que dijimos, ¿cuándo va a llegar? Y es el último panel de la cumbre. Realmente estamos emocionados por todo lo transitado, emocionados por la música, emocionados por nuestros disertantes, por la respuesta que recibimos de parte de todos ustedes, y ahora realmente es un placer presentarlos. Seba, por favor. Exactamente. A continuación vamos a compartir con ustedes el tema Economía circular, oportunidades de mercado y ejemplos para pasar a la acción. Realizará la moderación Enzo Cravero, actual presidente del ente municipal Bio Córdoba, y de forma resumida les comentamos sus antecedentes. Coordinador General de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2019. Coordinador del programa Universidades Populares de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2016 y gerente de Asuntos Previsionales de la Secretaría de Previsión Social de la provincia de Córdoba entre los años 2004 y 2007. Y nos va a acompañar como main speaker Manuel Albaladejo. Él es economista industrial con más de 20 años de experiencia profesional en el desarrollo del sector privado con una mirada ambiental. Desde la oficina de ONUDI, en el Cono Sur, promueve la economía circular, la transición energética y la industria 4.0 a través de proyectos de cooperación técnica, el diseño de estrategias y hojas de ruta y la difusión de buenas prácticas y políticas a través de foros y publicaciones. Anteriormente a ONUDI fue académico de la Universidad de Oxford y asesor de países en Asia, África y América Latina. Manuel tiene una maestría en desarrollo por la Universidad de Sussex y cerca de 50 publicaciones sobre política industrial, competitividad, comercio y economía circular. Bueno, los dejamos en las mejores manos. Enzo, adelante, por favor. Gracias. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Bienvenido a esta Cumbre Mundial de Economía Circular. Tenés la responsabilidad de ser el último disertante de esta cumbre, así que estamos ansiosos de escucharte y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla y me avisan si pueden verlo. ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer desde ONUDI al Gobierno de Córdoba por la invitación a este evento tan importante. Felicitar, por supuesto, a la organización en una temática tan disruptiva y tan necesaria, sobre todo en el contexto de los momentos que nos acontecen, ¿no? Sobre todo con esa publicación del informe del IPCC el lunes pasado. Y, por supuesto, también agradecer a todos los ponentes anteriores. Yo he estado en vivo los 2 días escuchando, aprendiendo, y realmente que he aprendido muchísimo y sobre todo las experiencias tanto a nivel de lo que está pasando en Argentina, los diferentes municipios, lo que está pasando en América Latina y, por supuesto, lo que está pasando en otras partes del mundo, ¿no? La desventaja de ser el último es que la gran mayoría de las cosas se han dicho, ¿no? Así que conforme iba avanzando la cumbre he tenido que ajustar un poco la presentación para asegurar que no repetía gran parte de las cosas que se han dicho de una manera ya bastante elocuente. Así que antes de entrar en el tema de economía circular desde el punto de vista de mercados y sobre todo cómo lo hacemos operativo en la práctica, quería hablar un poquito del trabajo de ONUDI. ONUDI es la agencia de las Naciones Unidas que se especializa en temas industriales. El tema de economía circular, como han visto durante toda esta cumbre, pone sobre la mesa la agenda ambiental con la agenda productiva, no solamente un tema ambiental, sino que esto tiene que venir de la mano de una actividad productiva que fomente este tipo de iniciativas. Y solamente para darles una idea del tipo de cosas que estamos haciendo con ONUDI, ONUDI trabaja en 3 grandes ámbitos en la economía circular, principalmente en proyectos de cooperación que tienen normalmente 3 subcomponentes, un componente de inversión donde testeamos modelos de economía circular. Os estaba hablando de los modelos de economía circular y cómo existe cierto riesgo en esa transición. Gran parte de esa inversión va en la compra de equipamiento. Hay otro componente muy importante que es todo el trabajo en el marco normativo, desarrollo de leyes, decretos que acompañan la circularidad. También se ha discutido esta mañana con respecto a todo el tema de política pública. Y un tercer ámbito que es todo el tema de creación de capacidades a nivel del sector público y privado con respecto a las metodologías que existen en economía circular. La segunda gran área de trabajo de ONUDI es el tema de apoyo a desarrollo de hojas de ruta.
como hemos hecho en Uruguay y hemos hecho en Chile también. Es muy importante ese trabajo, el empezar a generar una guía por el cual los países puedan empezar a circular. Y el tercer tema, que no es menor, es el rol que tiene convocador o facilitador de ONUDI a nivel global, al ser parte de grandes coaliciones globales y regionales de economía circular, que nos permiten anclar esta temática a una mayor escala, y también, sobre todo, ser parte de los grandes comités técnicos que van a definir, digamos, la circularidad del futuro, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que somos parte del desarrollo de estándares técnicos de la ISO en circularidad, que van a definir un poco las certificaciones que se van a venir también a nivel empresarial. Solamente contarles muy rápidamente, antes de entrar en la presentación, en Argentina estamos trabajando en este ámbito. Tenemos dos proyectos, uno que es de valorización de residuos agroganaderos para la creación para el desarrollo de bioenergía. Es un proyecto muy grande. Les invito a que se contacten con nosotros para que sepan más sobre esta iniciativa. Y también un programa de la Alianza para la Acción hacia la Economía Verde, PAGE, sus siglas en inglés, donde estamos apoyando a día de hoy el desarrollo de un Plan Nacional de Economía Circular aquí en Argentina. Por lo tanto, tenemos muchas iniciativas y les invitamos a que puedan ponerse en contacto con nosotros para que les contemos mucho más. Bueno, con respecto al tema que nos convoca, yo he dividido mi presentación en dos grandes bloques. El primer tema, quería hablar del tema de mercado. Me parece que es uno de los temas que no se ha hablado en profundidad en la cumbre. Sí que se ha hablado mucho, pero normalmente hemos vinculado todo el tema de mercados con respecto al potencial que tiene a nivel de país. Yo, en este caso, quiero comentarles también la importancia que tiene el comercio internacional para dinamizar la economía circular. En muchos casos pensamos que el tema de la economía circular es algo local y no le habla al ámbito internacional, y realmente en muchos países, cuando tenemos mercados que son relativamente pequeños, aquellas empresas que se lanzan hacia la economía circular necesitan tener un estímulo por parte de la demanda, y es por eso muy importante que el comercio internacional siga jugando un papel relevante. En esta lámina lo que pueden ver es los dos grandes flujos de la economía circular, uno que pasa a nivel nacional, donde todos los temas que hemos discutido durante estos 2 días aparecen, todo el tema de reciclaje, reuso, remanufactura, reparación, etcétera, etcétera, donde normalmente eso pasa en un contexto nacional. Y luego existe otro elemento, que es cómo eso se conecta con un comercio internacional creciente por un tipo de productos circulares que se puedan generar en los países, ¿sí? Por ejemplo, habrán oído de todo el tema de la servitización o de la desmaterialización de sectores, o también lo que se llama el servicio como producto. Eso hace que, por ejemplo, cada vez más los países tengan un potencial para comercializar servicios relacionados con la desmaterialización de ese tipo de productos. Tenemos comercio de bienes usados de segunda mano, comercio de residuos industriales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay muchos elementos, y les puedo dar algunos ejemplos, de empresas que, si no hubiera estos flujos comerciales, realmente no tendrían posibilidad en sus mercados domésticos, porque simplemente no hay suficiente escala. La escala es muy pequeña y la demanda, por lo tanto, no es suficiente como para dinamizar estos modelos. Algunas cifras para que se den cuenta que el tema de economía circular viene de la mano del ámbito comercial, y por qué también esto de alguna manera viene a mostrar que la economía circular viene a quedarse. Aquí lo que les estamos mostrando es solamente un elemento de la economía circular, que es el comercio de residuos industriales en el mundo, porque desafortunadamente no podemos capturar con datos de comercio internacional gran parte de los otros elementos que les comentaba anteriormente. Productos de segunda mano y más no lo podemos capturar, pero residuos industriales sí que podemos capturar. Y como pueden ver, en el mundo, a día de hoy, el crecimiento de los residuos industriales están por encima incluso de la media del comercio mundial. Es decir, cada vez más tenemos un incremento de corrientes de flujos comerciales de residuos industriales en el mundo que superan por bastante, por más de 3 cifras, la media del comercio mundial. Esto pasa no solo en el mundo, sino también pasa, como pueden ver, en América Latina. Esto combinado con otra tendencia, que es que cada vez se paga más por el kilo de residuo industrial en el mundo. Como pueden ver, ese es el valor unitario de exportación de desecho industrial, cada vez se paga más.
Por lo tanto, tenemos mayor crecimiento del residuo industrial, cada vez tenemos nuestros contenedores en nuestros puertos cargados de algo que llamamos desecho, que se paga en el comercio internacional cada vez más y que además, como pueden ver aquí, lo comercializan principalmente países ricos. El desecho industrial, a diferencia de lo que pudiéramos pensar, se comercializa entre países ricos, no es algo que se genera en un país rico y se desecha en un país pobre. Por lo tanto, si se comercializa entre este tipo de países, lo primero que tenemos que cuestionar realmente es si el concepto de residuo es válido, porque muy posiblemente estamos hablando de un recurso que se está utilizando en otra parte del mundo para poderse valorizar. Aquí, por ejemplo, les doy una cifra para que se den cuenta de que no todos los residuos son iguales, y esto es muy importante. No es lo mismo ver, por ejemplo, el crecimiento del residuo de e-waste, de desechos de aparatos eléctricos y electrónicos, con, por ejemplo, el desecho de textil y cuero, que está decreciendo en el comercio internacional. Hay rubros de residuos industriales que están creciendo muchísimo, y eso que tiene que ver principalmente con la capacidad de valorización que tienen. Y obviamente, como se pueden imaginar, esos metales críticos, preciosos y el e-waste acaba estando en estos países ricos que valorizan de manera muy eficiente este tipo de recursos. Les voy a dar el ejemplo muy práctico del aluminio para que vean cómo la circularidad empieza a tener mucho sentido económico para muchos sectores. Aquí tienen la economía lineal de pasar de la bauxita a la alumina, a la transformación del aluminio en formas primarias. Y como pueden ver, pasamos de 4 o 5 toneladas a 2 toneladas a tener 1 tonelada de aluminio en formas primarias. Como pueden ver, aluminio que se recicla, solamente se necesita 1.1 kilo de aluminio reciclado para conseguir ese kilo, exactamente ese kilo de aluminio que ven ahí. Por lo tanto, hay una ventaja significativa con respecto al uso de recursos, ya prácticamente en el sector de aluminio, por la posibilidad de poder reciclar y recuperar este tipo de producto de una manera infinita. Vemos que hay un cambio significativo del uso de la minería a un uso de la minería urbana para la recuperación de este tipo de producto. Además, existen otro tipo de ventajas ambientales y económicas muy importantes. Reciclar 1 kilo de aluminio significa ahorrarse 6 kilos de bauxita, 4 kilos de productos químicos, ahorros energéticos significativos y, como pueden ver, una reducción de emisiones bastante considerable. Por lo tanto, el comercio internacional nos da una indicación muy clara de que el concepto de residuo como tal es erróneo. Realmente estamos hablando de un recurso. Y que tenemos empresas como Midas en Chile, una empresa de minería urbana, en un país minero que está apostando por la producción de este tipo de lo que nosotros llamamos materias primas secundarias, como el polvo de cobre o los lingotes de aluminio, en base a el e-waste que recuperan y valorizan. Por lo tanto, el primer mensaje que les quiero mandar es la importancia del comercio internacional. Si miramos muchas veces las hojas de ruta de los países, no se incluye la dimensión del comercio, pero cuando los mercados son limitados, es muy importante empezar a considerar qué país puede ser el que por escalas pudiera absorber el tipo de producto que vamos a valorizar en nuestro país. El segundo bloque de lo que os quería comentar a día de hoy, y me pareció fantástica las intervenciones durante los 2 días, y realmente no tengo mucho de contribuir técnico porque realmente las presentaciones han sido amplias a nivel sectorial, a nivel territorial, y por lo tanto no me queda mucho más que agregar ahí. Pero sí que me gustaría comentarles que uno de los temas principales para nosotros como organismo internacional es cómo pasamos del qué al cómo. El qué es relativamente sencillo, es decir, bueno, fantástico, la economía circular es el nuevo cambio de paradigma, tenemos que apuntar en esa dirección, tenemos que hacer esto, lo otro, pero ¿cómo lo implementamos en la práctica? Es donde hay muchos retos. Es decir, si ahora nos pudiéramos sentar con el intendente de Córdoba y hablar, bueno, perfecto, después del foro, ¿qué hacemos para dinamizar la economía circular en una ciudad como Córdoba o en cualquier ciudad de América Latina? Y lo que les quería presentar aquí son iniciativas muy específicas de proyectos que hemos desarrollado en el Cono Sur. En particular, quiero hablarles del caso de Uruguay, que se ha abanderado este tema de economía circular
desde hace ya algunos años y que lleva una agenda al menos de 4 o 5 años impulsando estas iniciativas y que me parecía que eran interesantes poderlas compartir con ustedes. Uruguay a día de hoy tiene un gran programa o un programa paraguas que se llama Uruguay Circular, ¿sí? Que lo pueden buscar, uruguaycircular.org, y van a ver que dentro de ese gran paraguas hay dos grandes iniciativas, una que se llama Oportunidades Circulares y otro que se llama el Premio Uruguay Circular, ¿sí? El Premio Oportunidades Circulares no es ni más ni menos que ayudar al sector privado principalmente a transitar hacia la economía circular compartiendo los riesgos de financiación. Ahí estamos dando asesoría técnica y también se está dando financiación para poder acompañar a aquellos que todavía transitan hacia la economía circular. El Premio Uruguay Circular, a diferencia de Oportunidades Circulares, lo que hace es premia a aquellas empresas o aquellas instituciones que ya han transitado hacia la circularidad. En los vídeos que hemos visto o nos están poniendo ustedes durante la cumbre, vemos ya muchísimas iniciativas de personas que no han necesitado de esta cumbre para saber que la circularidad era importante y, por lo tanto, están en una posición de recibir un reconocimiento de por qué la economía circular es un modelo de negocio viable para ellos. Este tipo de iniciativas están financiadas, pueden llegar a ser financiadas por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, también por el Green Climate Fund, el Fondo Verde, y también por bilaterales. Aquí en Uruguay tenemos la contribución de alguna embajada, y estas son ideas que les lanzo para poder ver cómo montar algún tipo de programa que le pueda dar seguimiento a este foro tan fantástico, a esta cumbre tan fantástica, y poder hacer operativas muchas de estas ideas. Déjenme que les dé algunas cifras para que vean el impacto de esta iniciativa en un país como Uruguay. El programa de Oportunidades Circulares lleva 4 ediciones, estamos en la 2021, pero el programa arrancó en el año 2018. Tuvimos un total de 250 postulaciones, con una inversión que se hizo por parte del financiamiento de organismos internacionales y de gobierno de 1,5 millones, con un levantamiento por parte de los privados de aproximadamente 2 millones de dólares. ¿Sí? O sea, realmente notamos un apetito muy grande en un país chico como Uruguay de lanzarse hacia la economía circular a través de estas 3 convocatorias, que ahora les voy a comentar un poco cómo funcionan. ¿Qué es lo que normalmente hacemos cuando lanzamos un programa como Oportunidades Circulares? El primer tema que hacemos son mesas de inspiración, o lo que llamamos eventos de inspiración, que es exactamente lo que estamos haciendo en esta cumbre, pero aterrizado a sectores muy concretos. La economía circular a nivel sectorial es muy diferente a cómo la miramos desde el punto de vista macro. Pues la economía circular del sector textil tiene dinámicas muy diferentes a la economía circular del sector automotor, totalmente diferentes. A nivel de indicadores, los principios son los mismos, pero las aplicaciones son muy diferentes. Por lo tanto, en los eventos de inspiración traemos a expertos que nos ayudan a entender cómo funciona la economía circular en sector A, B o C. Luego tenemos 2 líneas de apoyo, una es la validación de ideas y otras son implementaciones de proyectos. Con la validación de ideas lo que estamos haciendo es testeando cosas. Realmente la economía circular en muchos ámbitos todavía no sabemos si funciona, no sabemos si es viable económicamente o técnicamente, y por eso validamos ideas que se pueden llegar a financiar hasta $5.000, y a partir de ahí, en base a las propuestas que nos dan, podemos hacer una preselección de aquellas ideas que nos parecen más interesantes o tienen más salida técnica y económica. Y luego existe la implementación de proyectos, donde hay un financiamiento mayor, que ahí estamos trabajando con empresas que ya nos ponen sobre la mesa un plan de desarrollo de un modelo de negocio circular ya establecido, donde por supuesto estamos pidiendo mucha más o estamos exigiendo mucho más desde el punto de vista de criterios técnicos, de estudios de mercado, de derrames a nivel sociales y ambientales en las propuestas y demás. Y estas 2 líneas nos han permitido anclar la economía circular tanto a los startups, que son gente que empieza a concebir la economía circular pero no tiene todavía un plan de desarrollo concebido, y aquellas empresas que ya están más maduras y quieren lanzarse en esa dirección. Aquí les doy una idea, sin querer entrar en detalles, porque todo esto está online y lo pueden ver, de las ideas que, por ejemplo, fueron beneficiarias en el año 2018.
teniendo en cuenta un poco la naturaleza y la estructura productiva de Uruguay, uno esperaría que hubiera muchas iniciativas agroganaderas, y así fue el caso. Ven ahí, por ejemplo, el desarrollo de contenedores de alimento utilizando cáscara de arroz, o productos alimenticios utilizando el orujo de tanat. Una línea muy interesante que cada vez vemos con más fuerza es el uso de los residuos de construcción, los ROC, para todo tipo de cosas. En este caso, una de las ideas premiadas fue la producción de un fertilizante a partir de yeso. A nivel de proyectos, obviamente mucho más sofisticado, desde ladrillos ecológicos, pirólisis de neumáticos, como pueden ver ahí, iniciativas mucho más amplias, donde se requieren mucho más recursos, empresas ya establecidas en el país y con una intención de, a través de este proyecto, consolidar sus modelos de negocios circulares. En el año 2019 hicimos una pequeña variación a este tipo de iniciativas, porque además de la validación de ideas, la implementación de proyectos, tuvimos una nueva línea que se llamaba la puesta en marcha y prototipos. En ese aspecto lo que queríamos ya es ir un poquito más allá de la validación de ideas y ofrecer algunas soluciones tecnológicas ya testeadas a la realidad de la idea que se estaba planteando aquí. Entonces, bueno, ahí también, como pueden ver, se asignó unos recursos de casi $40.000 por proyecto y también se consiguieron resultados muy interesantes. Esta fue la convocatoria del 2019 con los beneficiarios. No quiero entrar en detalle, pero como pueden ver ya nos estamos moviendo en líneas mucho más sofisticadas, como baterías de litio, como placas recicladas, en fin, temáticas mucho más complejas. Un tema que no es menor, que se ha repetido durante todo este evento, es el tema de reciclaje. Y a pesar de que nosotros hemos insistido por todo sitio de que queremos apoyar sobre todo aquellas iniciativas de economía circular que están en la parte más alta de la jerarquía de valorización, como nos comentaba un amigo esta mañana, realmente todavía se habla mucho de reciclaje. Aquí lo que están viendo es gran parte de las propuestas de economía circular que nos estaban llegando son de reciclaje. Y es por eso que en el año 2021 lo que queremos hacer es incluir un criterio adicional, que es la aplicación de innovación y tecnología a la economía circular, muy en línea con lo que ha comentado Petar Ostojic esta mañana, ¿no? Cómo empezamos a aplicar tecnología y sobre todo industria 4.0 a la economía circular, de tal manera que no siempre estamos hablando de los mismos rubros, sino que estamos hablando de algo que aparece por ahí, como el servicio para la economía circular o nuevos materiales. Eso le habla mucho más a toda la parte de ecodiseño y demás, que nos parece mucho más interesante. Eso desde el punto de vista de oportunidades circulares, donde estamos apoyando a empresas que están transitando hacia la circularidad. El Premio Uruguay Circular también es otra iniciativa que nos parecería muy interesante para poder implementar en Argentina. Y es un premio que damos a través de Page, donde reconocemos iniciativas, empresas, comunidades que han transitado a circularidad, donde realmente el premio es un reconocimiento, damos visibilidad y asistencia técnica también a esas empresas. En muchos casos lo que hacemos es proyectamos las ideas de empresarios cordobeses, por ejemplo, que han conseguido hacer algo magnífico y lo proyectamos por el mundo, ¿no? Utilizando la plataforma que ONUDI es a nivel global. Estas son las categorías con las que estamos trabajando. Es muy interesante que vean que para nosotros no solamente el sector privado, sino también comunidades, instituciones educativas hacen cosas fantásticas, porque pensamos que la economía circular parte desde la educación y por lo tanto nos fascina cuando los colegios empiezan a hacer programas sobre compostaje o sobre recuperación de productos o sobre reutilización de materiales y demás. Y es fantástico el poder ver cómo hay instituciones educativas que se abanderan de la economía circular de una manera maravillosa. Estos son los resultados que hemos tenido. El Premio Uruguay Circular ya lo tenemos de corrido 3 años y sería fantástico que un país como Argentina o una ciudad como Córdoba pudiera abanderarse este tipo de programas. O sea, qué fácil sería, por ejemplo, arrancar con un programa de un premio Córdoba Circular, ¿verdad?, donde pudiéramos en conjunto con ustedes desarrollar
estas iniciativas, poder premiar a esas empresas que han sido exitosas y poderlas proyectar por América Latina y por el mundo. Y ni qué decir tiene, obviamente, de esos proyectos más grandes, financiados por el Fondo Mundial del Medio Ambiente, que nos permitirían anclar la temática de economía circular con asistencia técnica, financiamiento de tecnología, etc. El último tema que les quería comentar, no me quiero dejar de lado a la academia, y no me la quiero dejar de lado porque como académico en el pasado a veces sufrimos muchas veces del síndrome de los headlines, ¿no? de las cabeceras, de las grandes cabeceras. Economía circular, nos parece fantástico, es la panacea. Hoy mi amigo Nicola Cerantola hablaba ¿cómo eran? Del mundo de fantasía, ¿no? de la economía circular, cuando en realidad estamos hablando de un mundo mucho más tormentoso, ¿no? Y la evidencia nos muestra que muchos modelos de economía circular no son rentables, no son viables económicamente, en algunos casos incluso ni técnicamente se pueden justificar. Y es por eso que nosotros queremos traer la economía circular al sector académico, para analizar realmente que algunas cosas de la economía circular son funcionales y otras cosas no lo son, ¿verdad? Y por lo tanto nos parece muy interesante el poder traer la economía circular al sector académico. Este es un pequeño componente de un proyecto Biovalor, que ha sido un proyecto bandera aquí en Uruguay con respecto a la economía circular, donde pedimos a los estudiantes que escriban sus tesis sobre economía circular y podamos, digamos, alimentar mucho más la narrativa de qué funciona y qué no funciona la economía circular, y no nos creamos a pie juntillas todo lo que nos dicen. Lo que comentaba anteriormente, los famosos unicornios de mi amigo Nicola Cerantola. Así que, bueno, resumiendo, y me he atrevido a poner una lámina final con respecto a todo lo que ha supuesto esta cumbre, ¿no? Porque me ha parecido fantástica y quería recoger en esta pequeña lámina todo lo que yo he visto, lo que he aprendido y bueno, y de alguna manera resumir todo lo que nos ha convocado durante estos días. ¿Qué se necesita para la economía circular? Y he puesto ahí, bueno, pues todos los temas que han ido surgiendo, ¿no? La conciencia ciudadana, cambio de cultura, nos estaban comentando esta mañana Luis Lehmann desde aquí, desde Argentina, todo el tema que estamos hablando de mercado, la importancia de que exista un mercado para la economía circular. Desde el punto de vista empresarial, estamos viendo todas estas empresas que están cambiando sus modelos de negocio y están apostando a temáticas que son innovadoras. Ayer, por ejemplo, nos estaban hablando de todo el tema de financiamiento verde. Yo estoy de acuerdo con el ponente. Ayer se viene mucho financiamiento en economía circular, no solamente por los fondos multilaterales que existen, sino también por la banca comercial privada, ¿no? Y por último, lo que se ha comentado hoy, que tenemos mucho ímpetu, es el tema de conocimiento e innovación, que nos parece una de las áreas fuertes para trabajar. Y cómo no, política pública va a ser el faro, no va a ser el factor determinante, pero va a ser el faro que nos ayude a orientarnos hacia la economía circular a través de incentivos, regulaciones e incluso prohibiciones. Así que, bueno, sin más, agradecerles de nuevo la invitación a ONUDI. Estamos en Montevideo, pero en el momento que nos levanten el confinamiento, les garantizo que estamos en Argentina y en Córdoba, que lo tengo en la agenda desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, Manuel, muchas gracias. La verdad que muy clara tu exposición. Nos ha quedado clarísimo ambas disertaciones. Yo, para hacer un poco el seguimiento de la conferencia, quería preguntarte sobre políticas públicas específicas o casos de éxito, además del de Uruguay que contaste bien recientemente, que ayudan a la potencialidad a potenciar la economía circular en los estados subnacionales. ¿Cómo podemos coordinar desde políticas públicas a potenciar a las empresas de economía circular y ayudar a aquella industria tradicional a la transición hacia la economía circular sin riesgo en el medio, ¿no? Claro que sí, Enzo, muchas gracias. Es una pregunta muy amplia porque el rango de instrumentos de política pública para la economía circular es amplísimo, desde instrumentos fiscales hasta leyes de responsabilidad extendida al productor, gestión integral de residuos, en fin. Creo que para mí lo que es muy interesante, y yo creo que más que dar
digamos, puntualizaciones muy concretas con respecto a algún instrumento de política que me parece interesante. Yo agruparía los instrumentos de política en dos grandes bloques, ¿no? Aquellos que son la zanahoria y el palo, ¿no? El carrot and stick, como se dice en inglés, ¿no? Aquellos que desde el sector empresarial se ven como una carga adicional, ¿no? Que puede ser algo impositivo, alguna prohibición, algún tipo de restricción. Pero no nos olvidemos del otro tipo de política pública, que son los incentivos, es decir, por ejemplo, el apoyar a empresas que hacen economía circular a través de reducciones impositivas cuando hacen I+D en economía circular, por ejemplo, o programas de compra pública innovadora y sostenible de países que pueden ser traccionadores de la demanda, es decir, muchos de estos temas que estamos sacando ahora, o por ejemplo el tipo de muebles en las cuales se sientan ustedes, que es un tipo de mueble proveniente de tablas de plástico reciclado, que no necesariamente nos lo vamos a meter todo en la casa, ¿verdad? Pero sí que, por ejemplo, a través de compras públicas se pueden amueblar colegios públicos, lugares públicos, en fin, se pueden hacer un montón de cosas. Así que yo agruparía las políticas públicas en aquellas que generan regulaciones, desincentivos, prohibiciones, con aquellas que generan este tipo de incentivos, ¿no? Que dan también un poquito la parte más dulce de la política pública, que es no solamente prohibir y regular y cuestionar, sino también ser faro y ofrecer este tipo de programas que puedan ser de ayuda para el sector empresarial. Y aquella sobre el comercio internacional de materia prima de la economía circular que se da entre países ricos, que decías al principio, si ¿te parece que el camino es potenciar ese comercio internacional o generar que la transformación de esa materia prima se dé en los estados latinoamericanos o los estados en vía de desarrollo? Perfecta, y es una pregunta muy válida. Y depende del país, ¿no? Es decir, por ejemplo, en un país como Uruguay, y no les he puesto algunas láminas, gran cantidad del aluminio que se recupera aquí no se puede prácticamente, digamos, introducir en ninguna actividad productiva, ¿no? Y se tiene que exportar en formas de fardos a Brasil, por ejemplo. Pero a lo mejor la realidad es muy diferente en el caso de Argentina. Argentina, eventualmente, en la valorización de residuos, por ejemplo, de aparatos eléctricos y electrónicos, teniendo en cuenta que tiene una industria siderúrgica fuerte, una industria automotor fuerte, eventualmente puede sustituir el producto minero por el producto recuperado, ¿no? Como hemos visto. O sea, realmente no necesariamente se tiene uno que volcar al comercio. Siempre que no exista demanda nacional para ese tipo de productos, se puede valorizar, pues definitivamente se puede comercializar. Ese es el punto de mi argumento. Pero por otro lado, lo que tenemos es el potencial que tiene un país para, digamos, si es un país que no es necesariamente minero, poder valorizar sus propios residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y reducir la importación de esos residuos que vengan de fuera. Por lo tanto, yo creo que en el fondo lo que nosotros queremos ver en realidad dentro de la economía circular es una reducción significativa de la comercialización de estos residuos, porque en el fondo lo que estaríamos viendo es, uno, que cada vez generamos menos residuos y dos, que lo que valorizamos a nivel de país se queda en el país y no necesariamente se tiene que comercializar. A día de hoy, el mensaje que les estamos transmitiendo es que alguien está haciendo negocio, obviamente, de la valorización de algo que se llama residuo, que en el fondo no es un residuo, es un recurso. Bueno, Manuel, muchas gracias. La verdad que ha sido un gusto, un placer tenerte como disertante en esta Cumbre Mundial de Economía Circular. Ha sido muy claro y la verdad que muchas gracias por la disertación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Así es, ha sido muy grato escuchar esta presentación que, como cada una de las presentaciones que han sido realizadas, han convertido y han prestigiado este evento como distinguido en nuestro país, en nuestro continente, al mundo. Claro que sí, y los datos que tenemos para compartir con todos ustedes son realmente increíbles. Es un orgullo contarles, por ejemplo, que en esta primera Cumbre Mundial de Economía Circular tuvimos 41 países de los 5 continentes siguiéndolo.
Tuvimos también un récord de producciones, 438.000 personas que estuvieron con sus computadoras siguiendo las disertaciones, escuchando de qué se trata este tema, aprendiendo, interiorizándose. Muchas de las disertaciones fueron traducidas en 4 idiomas. También contamos con lenguaje de señas. Hubo más de 60 disertantes. Y además, bueno, qué decirles, el agradecimiento en primer lugar al intendente de la ciudad de Córdoba, doctor Martín Yarlora, al señor secretario de Ambiente y Sostenibilidad, Jorge Foloni, y también al señor Enzo Cravero, presidente del Ente Bio Córdoba, que hizo realidad este evento. Así que realmente más que agradecidos. Exactamente. Y no nos queremos olvidar de agradecer a moderadores, moderadoras, disertantes, autoridades, funcionarios y representantes de organismos públicos, gubernamentales y educativos, como también del tercer sector. A las empresas, a los auspiciantes, a los sponsors, todos quienes confiaron y creyeron en la realización de este evento. Y por supuesto un agradecimiento muy especial a todas las personas que estuvieron aquí en este recinto, ¿no? La técnica, la producción, un agradecimiento muy especial a la prensa local y nacional que se hicieron eco de este evento. También, por supuesto, a los traductores y principalmente a ustedes, que estuvieron del otro lado y nos sostuvieron también a nosotros, quienes tuvimos el orgullo de acompañarlos con nuestras palabras a lo largo de estas 2 jornadas. Así es. Damas y caballeros, hemos compartido con ustedes esta primera cumbre de economía circular desde nuestra ciudad de Córdoba, con el orgullo de ser capital mundial de la economía circular. Para finalizar este encuentro internacional, vamos a escuchar las palabras del señor intendente municipal de nuestra ciudad de Córdoba. Escuchamos al doctor Martín Yarlora. Quiero agradecer a los organizadores, a los disertantes y especialmente a todos los que participaron de esta cumbre mundial que permitió generar este hecho histórico en defensa de nuestro planeta. Hemos co-creado un espacio de encuentro de distintos sectores de referentes y expertos en economía circular. Compartimos y articulamos nuevos modelos de políticas ambientales, mostramos experiencias que fomentan la creación de nuevos empleos verdes e inclusivos, difundimos líneas de financiamiento, innovación y desarrollos tecnológicos que potenciarán la aplicación de este nuevo modelo socioproductivo. La cumbre ha sido un grito de esperanza que le plantea a la comunidad local, nacional e internacional un nuevo camino, un sendero que nos lleve a adoptar un modelo distinto de producción y de consumo hacia el desarrollo sostenible. Los cordobeses creemos necesario seguir impulsando esta transformación. Tenemos la decisión y el coraje, tenemos la vocación y la pasión. Por eso volveremos a asumir el gran desafío de realizar la segunda Cumbre Mundial de Economía Circular, a realizarse el 15 y 16 de junio en nuestra querida ciudad. Y a propuesta de los emprendedores y las empresas que participaron en esta cumbre, es que surgió la necesidad también de buscar un lugar para que las mismas y los mismos puedan mostrar sus productos, puedan mostrar sus servicios. Y es por ello que haremos simultáneamente la primer Feria Internacional de la Economía Circular. No vamos a esperar que el mundo cambie. Desde Córdoba vamos a impulsar ese cambio. Y con esta cumbre, ese cambio ya comenzó. Te esperamos el próximo año. Muchas gracias. Los invito a conocer Córdoba capital, rodeada por sierras, llanuras, arroyos y ríos que invitan al descanso, a la recreación para el turismo de todo el mundo. Aquí la Córdoba histórica, la manzana jesuítica declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, sus iglesias y la casa donde nació el primer poeta argentino. El diseño y la innovación tecnológica de modernos edificios convive con las supermanzanas. Este nuevo paradigma del espacio público para disfrutar de nuestras obras emblemáticas, testigos de más de 400 años de historia.
Una ciudad con intervenciones paisajísticas que incluyen ríos, lagos, parques y reservas naturales. Córdoba y su gente, curiosa e inquieta, nos permite la permanente creación de empresas, ser pioneros en la industria y el nuevo uso de los materiales. El nivel internacional de conocimiento científico asociado a la educación ambiental nos impulsa a convivir en armonía con la biodiversidad del entorno natural. 3, 2, 1, ignition, liftoff. El cordobés vive en la cultura y el arte de su ciudad. Se reconoce por su calidez y su buen humor, siempre sacando una sonrisa al ritmo de un cuarteto. La Córdoba del conocimiento es creativa, comunitaria y ahora también circular. Bienvenidos a la Cumbre Mundial de Economía Circular. Ciudad de Córdoba, Argentina.